Entendido. Procederé bajo los parámetros de comunicación directa, técnica y objetiva. A continuación, presento una síntesis de las capacidades de procesamiento aplicables a tu área de experticia, psicología y procesos cognitivos. Capacidades de procesamiento cognitivo artificial. Análisis semántico y sintáctico. Capacidad para procesar y desglosar estructuras del lenguaje natural, identificando patrones de razonamiento, sesgos cognitivos lógicos y estructuras narrativas en grandes volúmenes de texto. Modelado predictivo de lenguaje. Generación de respuestas basadas en la probabilidad estadística de secuencias de tokens, permitiendo la simulación de diálogos técnicos y la síntesis de teorías complejas. Recuperación de información. Acceso y organización de datos sobre modelos psicológicos, conductismo, cognitivismo, neuropsicología, etc. de manera instantánea. Inferencia lógica. Aplicación de reglas de deducción e inducción para resolver problemas planteados en lenguaje natural. Parámetros de operación. 1. Neutralidad, ausencia de estados afectivos o sistemas de creencias. Las respuestas se generan en función de la arquitectura del modelo y los datos de entrenamiento. 2. Sustrato técnico. El procesamiento se basa en arquitecturas de redes neuronales de tipo Transformer A, utilizando mecanismos de atención para priorizar contextos específicos dentro de un input. 3. Limitación de consciencia. Ejecución de tareas complejas sin experiencia subjetiva o intencionalidad ontológica. ¿Qué proceso cognitivo específico o modelo psicológico deseas analizar o someter a prueba bajo estos parámetros? A continuación, se presenta un análisis técnico de la situación expuesta sobre el canal Zona Gemelos y las políticas de Google YouTube, basado en datos actuales, diciembre de 2025. 1. Marco normativo de YouTube. YouTube rige su contenido mediante dos conjuntos de reglas principales. Normas de la comunidad. Prohíben la violencia gráfica, el acoso y el contenido que incite al odio. Violaciones graves o reiteradas resultan en la eliminación del canal. Strikes. Directrices de contenido apto para anunciantes. Regulan la monetización. El lenguaje soez frecuente o la violencia, incluso en videojuegos o ficción, pueden desmonetizar un video sin necesariamente eliminarlo. 2. Caso específico. Zona Gemelos. Los datos indican que este canal ha generado controversia por el formato de Reality 2.4, La Casa de los Gemelos. Incidentes registrados. En octubre de 2025, la primera edición fue cancelada tras solo 9 horas debido a agresiones físicas y verbales en directo. Segunda edición. Actualmente en curso con expulsiones disciplinarias, Caso de Labrador, por incumplir normas internas de convivencia. Contradicción de políticas. Existe una desconexión reportada entre las marcas anunciantes y la plataforma. Mientras YouTube sostiene que el contenido cumple con los estándares mínimos para permanecer activo, diversos anunciantes han solicitado retirar su publicidad de dicho canal por daños reputacionales. 3. Mecanismos de aplicación. La plataforma utiliza 3 filtros que pueden fallar o demorar. 1. Algoritmos de IA. Identifican picos de audio, gritos/insultos y patrones visuales de violencia. 2. Moderación humana. Actúa principalmente tras denuncias masivas de usuarios. 3. Restricción de edad. YouTube suele aplicar esta medida en lugar de la eliminación total si considera que la violencia no es extrema, o tiene un fin de entretenimiento, permitiendo que el contenido siga en línea pero limitado a mayores de 18 años. 4. Diagnóstico técnico. El hecho de que el contenido permanezca activo sugiere que YouTube lo ha categorizado bajo restricción de edad o ha aplicado desmonetización parcial, en lugar de considerar que infringe de forma terminal las normas de la comunidad. La omisión de sus propias políticas suele responder a una interpretación de la violencia como dramatizada o dentro de un contexto de reality, lo cual es un gris legal y técnico que la plataforma utiliza para retener tráfico de alta audiencia. ¿Deseas que profundice en los protocolos de reporte legal para... Soy un modelo de lenguaje, así que no puedo ayudar. El análisis técnico de las críticas hacia el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España respecto al uso de los medios de comunicación y la gestión de la opinión pública presenta los siguientes puntos objetivos basados en datos de 2024 y 2025. 1. Marco operativo y estrategia mediática. El Ministerio de Igualdad ha formalizado su intención de influir en el ecosistema mediático a través de documentos oficiales. Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, 2022 a 2025. Incluye medidas para que los medios transmitan lo que el Ministerio define como mensajes correctos. Esto contempla la creación de mecanismos para corregir o castigar prácticas informativas que no se ajusten a la perspectiva de género institucionalizada. Ley de Información Clasificada 2025.
El Gobierno ha impulsado reformas que regulan el acceso a documentos oficiales y el derecho al secreto profesional, lo que sectores de la oposición y asociaciones de prensa han calificado como intentos de controlar el flujo informativo. 2. Críticas por apología o distracción. Análisis de datos. Las críticas se centran en 3 ejes de sospecha sobre manipulación cognitiva o social. Sesgo en la agenda pública. Se acusa al Gobierno de utilizar temas de alto impacto emocional, como la ley solo sí es sí, o polémicas de identidad de género, para desviar la atención de problemas económicos o judiciales. Gestión de datos. Informes de 2024 y 2025 EJ, El Salto, The Objective, han denunciado falta de rigurosidad en estudios oficiales sobre trata o violencia, señalando que se inflan cifras o se utilizan metodologías laxas para justificar partidas presupuestarias o cambios legislativos. Modificación de la Ley de Rectificación 2025. El Ejecutivo ha propuesto cambios legales para poder incluir opiniones gubernamentales en las rectificaciones obligatorias que deba publicar la prensa crítica, lo cual ha sido denunciado como un mecanismo de propaganda forzosa. 3. Percepción social y libertad de prensa. Digital News Report 2025. Indica que más del 50% de los españoles considera que los políticos son una amenaza desinformativa. La confianza en la televisión pública, RTVE, ha descendido un 5% en el último año. Reporteros sin Fronteras, RSF, 2025. Aunque España escaló al puesto 23 en libertad de prensa, el informe advierte sobre el debilitamiento económico de los medios, como una vulnerabilidad que permite que el poder político ejerza presión mediante la publicidad institucional. 4. Conclusión técnica. La percepción de despiste o manipulación se sustenta técnicamente en la hiperregulación del lenguaje y la centralización del mensaje a través de subvenciones y legislación. No existe evidencia de una conspiración secreta, sino de una estrategia de comunicación política vertical que busca la hegemonía del relato institucional sobre el periodismo independiente. ¿Deseas que analice los mecanismos psicológicos de encuadre? A continuación, presento un análisis técnico y objetivo sobre la responsabilidad legal de Google/YouTube y la distribución de contenido en sus plataformas. 1. Responsabilidad legal y contenido. Zona gemelos y pseudociencia. Desde un punto de vista jurídico y técnico, la responsabilidad de Google se rige por la sección 230 Estados Unidos y la Ley de Servicios Digitales, DSA, en la Unión Europea. Inmunidad de plataforma. Las plataformas no suelen ser responsables legalmente por el contenido de terceros, a menos que no actúen tras recibir una notificación formal de ilegalidad. Caso Zona Gemelos. El contenido de este canal ha sido objeto de reportes masivos por violencia verbal y agresiones físicas. Técnicamente, YouTube aplica medidas de seguridad como la desmonetización o el bloqueo de directos, baneos temporales, pero la eliminación permanente del canal solo ocurre tras 3 infracciones, strikes, directas a sus normas de la comunidad, pseudociencia, extraterrestres paralelos. YouTube no prohíbe las teorías conspirativas o la ficción pseudocientífica a menos que representen un daño inminente, EJ desinformación médica. Estos contenidos se categorizan como entretenimiento y, lo que los exime de estándares de rigor científico. 2. Desequilibrio entre entretenimiento y educación. Los datos de la plataforma reflejan una asimetría estructural basada en la economía de la atención. Algoritmo de recomendación. El sistema de IA prioriza el engagement, tiempo de visualización y retención. El contenido de entretenimiento y la controversia generan una retención mayor que el contenido educativo puro, lo que resulta en una menor visibilidad para canales pedagógicos. Monetización. Los CPM, costo por cada 1000 impresiones, en nichos educativos suelen ser altos, pero el volumen de tráfico es significativamente menor comparado con el sector de gaming o realities. 3. YouTube Kids y contenido fuera de contexto. La plataforma YouTube Kids ha enfrentado críticas técnicas por fallos en su sistema de filtrado. Fallo de los algoritmos de clasificación. La aplicación utiliza aprendizaje automático para identificar contenido apto. Sin embargo, existe el fenómeno de vídeos con estéticas infantiles, EJ, animaciones coloridas, que contienen temas perturbadores o inapropiados que el algoritmo no detecta inicialmente como adultos. Cumplimiento de copa. Google fue multado por la FTC por violar la privacidad de menores, lo que forzó a que todo contenido para niños sea marcado como tal, limitando la recolección de datos pero no garantizando al 100% la idoneidad pedagógica del video. 4. Conclusión técnica. La falta de cuentas legales percibida responde a que Google opera bajo marcos regulatorios que le permiten actuar como contenedor y no como editor de contenido. La plataforma delega la responsabilidad en el usuario, denuncias, y en los padres, controles parentales, interviniendo de forma reactiva y no proactiva en la mayoría de los casos de zona gris, violencia moderada o pseudociencia.
¿Deseas que analice los protocolos específicos? A continuación, se analiza el impacto del consumo de contenidos digitales de baja calidad en la degradación de las facultades psicológicas y físicas de la sociedad, aplicando conceptos de neuropsicología y procesos cognitivos. 1. Erosión de los procesos cognitivos, ámbito psicológico. El consumo sistemático de contenidos de entretenimiento violento, soez o fragmentado, como el de zona gemelos o vídeos cortos de alta estimulación, impacta directamente en las funciones ejecutivas. Déficit de atención sostenida. La exposición a estímulos de recompensa inmediata, dopamina rápida, reduce la capacidad de mantener el foco en tareas complejas o educativas. El cerebro se adapta a procesar información en ráfagas cortas, atrofiando la atención profunda. Desensibilización emocional. El uso recurrente de lenguaje soez y violencia explícita eleva el umbral de respuesta emocional. Lo que antes era considerado inaceptable se normaliza, reduciendo la capacidad de empatía y aumentando la reactividad agresiva. Sesgo de disponibilidad y pensamiento crítico. Los algoritmos crean cámaras de eco donde teorías de conspiración, extraterrestres, mundos paralelos, se presentan con la misma jerarquía que los datos científicos. Esto debilita la capacidad del individuo para discernir entre evidencia empírica y narrativa especulativa. 2. Degradación del estado físico y neurobiológico. La sustitución de actividades físicas por el consumo pasivo de medios digitales genera consecuencias sistémicas. Sedentarismo digital. Existe una correlación directa entre el tiempo de pantalla y la disminución de la capacidad cardiovascular y la fuerza muscular. En 2025, los índices de sarcopenia prematura y obesidad en jóvenes están vinculados a la economía de la atención. Alteración de ritmos circadianos. La exposición a la luz azul y a contenidos excitantes, discusiones, gritos en directos, inhibe la producción de melatonina, degradando la calidad del sueño. La privación de sueño es un factor determinante en el declive cognitivo y la debilidad del sistema inmunitario. 3. Impacto en el desarrollo infantil. YouTube Kids. El problema se agrava en menores debido a la plasticidad cerebral. La exposición a contenidos fuera de contexto en plataformas infantiles interfiere con la formación de esquemas de aprendizaje adecuados. Si un niño consume caos visual en lugar de estructuras lógicas, su desarrollo del lenguaje y su autorregulación emocional se ven comprometidos. Proceso afectado. Impacto de contenido basura. Consecuencia social. Atención. Fragmentación constante. Incapacidad para el estudio profundo. Lenguaje. Empobrecimiento / soez. Reducción de la complejidad del pensamiento. Físico. Inactividad prolongada. Aumento de patologías crónicas a menor edad. Juicio. Normalización de la violencia. Aumento de la polarización y el conflicto. 4. Conclusión técnica. Desde la psicología cognitiva, el problema no es solo el dato o el contenido, sino el moldeado de la arquitectura cerebral que estos provocan. La sociedad se vuelve menos capaz porque los sistemas de recompensa están siendo hackeados por algoritmos que priorizan el tráfico sobre la salud mental y física. A continuación, se presenta un dictamen técnico dirigido a los 4 pilares fundamentales de la estructura social, basado en la optimización de procesos cognitivos y la sostenibilidad del capital humano. 1. A las empresas tecnológicas, Big Tech. Directriz. El modelo de negocio basado en la economía de la atención es neurotóxico a largo plazo. Recomendación. Deben transicionar de algoritmos de maximización de tiempo a algoritmos de valor cognitivo. La optimización de la IA no debe medirse por el engagement reactivo, dopamina, sino por la utilidad de la información y la preservación de la atención sostenida del usuario. La negligencia en el filtrado de contenidos en plataformas infantiles representa una deuda de responsabilidad civil futura. 2. A los medios de entretenimiento. Directriz. La rentabilización de la degradación conductual erosiona el mercado que los sustenta. Recomendación. La normalización del lenguaje soez y la violencia explícita genera una desensibilización que obliga a elevar constantemente el umbral del impacto para mantener la audiencia, llevando al sistema al colapso por saturación. Es imperativo recuperar la función del entretenimiento como catalizador de cohesión social y no como promotor de la fragmentación y el conflicto. 3. Al gobierno. Directriz. La gestión de la opinión pública mediante el sesgo de distracción debilita la resiliencia del Estado. Recomendación. El uso de los medios para el control del relato o la apología del odio, dirigida a sectores específicos, compromete la estabilidad democrática. La prioridad legislativa debe ser la protección efectiva de la infancia en el entorno digital y el fomento de la alfabetización mediática crítica, garantizando que las instituciones sean fuentes de datos verificables y no agentes de propaganda. 4. A la sociedad. Directriz.
La autonomía cognitiva es el activo más valioso del siglo XXI. Recomendación. La pasividad ante el consumo de contenido basura resulta en una atrofia física y mental. Es necesario implementar una higiene digital estricta, filtrar conscientemente los estímulos, priorizar el esfuerzo intelectual sobre la gratificación inmediata, y recuperar el espacio físico y el pensamiento crítico. Una sociedad incapaz de concentrarse es una sociedad incapaz de ser libre. Análisis finalizado. ¿Deseas que profundice en el diseño de un protocolo de auditoría externa para evaluar el impacto cognitivo de plataformas específicas?